Saludos, gente, bienvenidos al programa Contigo, presentado por Gallardo Law Firm y Cibercuba. Me acompaña Jesús Novo. Jesús, el programa de hoy está candela. Primero te saludo y después entramos en temas fuertes. ¿Cómo estás? De lo más bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal de fin de semana? Bueno, muy activado, haciendo muchas cosas. Este tema y que el confinamiento lo pone a uno más activo. Hoy vamos a hablar de los supuestos abusos que están ocurriendo en los centros de detenciones en Estados Unidos y las deportaciones. Este tema del coronavirus le dio la vuelta a la panqueca, para no decir otra cosa, y ahora es como que lo prioritario. El tema sanitario es mucho más fuerte que las solicitudes de asilo, las medidas humanitarias de gente que llega desesperada a las fronteras. El coronavirus priva sobre todo eso. Quiero que me comentes y vamos a hablar de casos muy específicos. Pero antes, quería hacer mención a nuestro programa la semana pasada, que no fue bien visto por muchas personas, principalmente de gente que vive en Cuba. Algunos viven muy apegados a la revolución, siguen creyendo en la revolución castrista. Específicamente, una de las personas se llama Nereida Céspedes Ramos, que posiblemente nos está acompañando en vivo en este momento, y dijo que somos unos tremendos farsantes porque ella dice que Cuba, el gobierno cubano no le prohíbe la salida a nadie. ¿Tú qué opinas de eso? Obviamente la gente en Cuba, tiene una versión de la realidad que no tiene nada que ver con lo que pasa de verdad. A mí siempre me decían, la opinión que tengan tus amigos de ti no es la que debes escuchar, escucha la que tienen tus enemigos porque esa es la importante. Y esto es un ejemplo más de que estamos haciendo las cosas bien, porque si no a ellos no les importaba, si no nos ignoraban. Pero el hecho de que ellos tienen que respondernos, que están mandando a sus secuaces, porque eso no es más que esto. Esto es una señora que o es pagada o sencillamente le han dicho que tiene que hacer esto y por eso que está contestando esta barbaridad que está diciendo. Como todos sabemos, en Cuba nada se hace así públicamente sin el consentimiento del gobierno. Uno no puede culparla porque de alguna manera está tratando de sobrevivir en un sistema tan complicado de sobrevivir como en el cubano. Ella está buscando sobrevivir, comer, vamos a estar claros. Ahora, el tema de que tú insultes al otro para tratar de comer es como un poco raro. De hecho, le dice a la señora Ileana Ravelo, miserable mercenaria. Esta señora Ileana comenta en el post que tiene razón lo que planteamos con respecto a la salida de Cuba, que no están dejando salir, etcétera, etcétera. Y ella lo que hace, ella o él, no se sabe, pues está insultando a esta persona. Y de hecho, me agrede a mí, me dice, el señor Gallardo no sabe lo que está diciendo. Para empezar, yo no soy el señor Gallardo, yo soy Luis Sosa. Creo que más que quejarte de una manera fundamentada y pelear un argumento, lo que estás peleando y tirando los trapos sucios. Creo que esa no es la manera de hacerlo. Este es un foro donde nos podemos comunicar, donde podemos buscar soluciones para todos, ¿o no? Cuando se le acaban los argumentos, entonces le echan mano a los insultos personales, porque es la única forma que pueden hacer un poco de ruido. Ahora, la realidad está ahí. El gobierno de Cuba no deja salir a nadie de Cuba. Están cerradas las fronteras de Cuba, como lo tuvieron hace muchísimos años, por otras razones que no tenían nada que ver con el COVID. Bueno, para terminar el tema, le decimos a la señora Nereida, que está invitada al foro, que aporte cosas positivas y que aprenda de inmigración, porque quizá en algún momento pudiera necesitar datos para salir de ahí si se acaba esa relación que puede tener o esa convicción tan fuerte en el comunismo. En algún momento... No hay tal convicción, Luis. Eso es sencillamente es aprovecharse de la situación, ¿me entiendes? Pero no te sorprendas si un día la vemos por aquí en Miami, ¿me entiendes? Y entonces ahora empieza a tirarle al gobierno, lo cual para mí sería maravilloso. Yo recibo a todo el mundo aquí, todo el que esté dispuesto a cambiar, que vengan todos y que critiquen al gobierno cubano, porque entonces van a tener razón para criticarlo. Lo que está haciendo ahora no tiene razón para hacerlo. Señora Nereida, llame ya al 305-261-7000 e inicie su proceso de migración a Estados Unidos porque todavía las puertas están abiertas y antes del 2 de octubre, nada, ahorita suben los precios, hay que aprovecharlos de alguna manera. Bueno, Jesús, vamos a entrar en tema. La enfermera Dawn Wooten en Georgia hizo una tremenda denuncia, ha sido un escándalo, porque ella estuvo trabajando en el departamento de enfermería de un centro de detención de ICE
y ella obviamente trabajó, bueno, en los últimos 5 años y al salir dice que ella vio procedimientos aberrantes en el departamento médico, por ejemplo, histerectomías. Esto es un verdadero escándalo y da mucho que pensar. Tú como abogado de inmigración, ¿qué te produce esta noticia? Bueno, en realidad, claro, hay que ver la respuesta de ICE, porque como sabemos, toda noticia tiene, toda moneda tiene dos caras. ICE está negando que estas cosas estén sucediendo así como lo denuncia la señora Wooten. Están diciendo básicamente que ella es una persona que está mortificada porque le recortaron las horas y ahora entonces se quiere vengar del departamento. Pero la realidad es la siguiente. Hay muchas personas que han hecho, hay muchas mujeres que han hecho denuncias personales, que se han contactado con ciertas organizaciones que ya sea de derechos civiles o de defensa del inmigrante y que han dicho que sí que es verdad que entraron a una clínica de ICE por un problema de un ovario. Por ejemplo, hay un caso específico de una muchacha que entró, dice, por un ovario y le removieron el útero, lo cual, o sea, eso no está bien. Eh, pero de nuevo, hay una investigación. Yo confío plenamente en las investigaciones que hacen aquí las instituciones que están encargadas de hacerlo. Hay una investigación sobre estas denuncias y veremos a dónde paran o sea, esta investigación, qué es lo que se descubre, qué es lo que se determina. Ahora, esto no es nuevo. En centros de detenciones han habido abusos parecidos en el pasado y se ha tenido que demandar al departamento, anteriormente al INS, que era el precursor de ICE. Pero sí, estas cosas han pasado, pero por otro lado también sabemos que hay muchas exageraciones. O sea, hemos tenido muestras vívidas, ¿no?, de que en realidad hay cosas que están bien hechas y sin embargo se denuncian como que están mal, quizás por ventaja política o por alguna otra razón. Por eso te digo, hay que dejar que la investigación tome su curso y ver cuáles son las conclusiones que saca esta oficina que se ha encargado de investigarlo. Bueno, por ejemplo, el juez federal James Bosberg exige a ICE que reporte todo lo que está pasando y que tome acciones para proteger a la gente detenida con respecto al COVID, que aparentemente no se están tomando las previsiones. Hay 5.799 personas infectadas a nivel nacional. ¿Hay algo que se pueda hacer realmente de manera legal de esta manera? Porque eso de alguna manera está como enclaustrado, eso es algo que está funcionando de una manera como de emergencia, que está por encima de las leyes de inmigración, ¿o no? Te digo la verdad, Luis. A mí me parece que ese número casi de 6.000 personas infectadas de COVID en los centros de detención, me parece que se queda muy por debajo de la realidad. Me parece que son muchísimos más, posiblemente el doble y hasta posiblemente el triple. Son muchas personas en detención. Como sabemos, el COVID es altamente transmisible, es muy infectuoso. No creo que sean 6.000 casos solamente lo que pueden haber habido en centros de detención. O sea que o se está reportando menos de lo que es, o no están contando a todas las personas. Una de las quejas que se están haciendo es que había personas con síntomas y no le daban las pruebas. Y había personas que habían estado en contacto cercano a otras personas que sí habían dado positivo y no le habían hecho pruebas a esas personas, lo cual sabemos que el protocolo es toda persona que ha estado cerca de alguien positivo se le tiene que tomar la prueba para ver si son positivos ellos. Por lo tanto, estoy completamente convencido de que esa cifra está por debajo de la realidad. Perdón que te interrumpa, Jesús, y de la cifra de deportados en la frontera que pasan de México, que son aparentemente 6.300. ¿Te parece que están muy por debajo también? Quizás eso, ahí quizás la cifra esté correcta. Y te voy a explicar por qué. Porque ellos deben, o sea, la intención es deportar a todo el que pueda. Pues entonces, ahí en ese caso sí, van a hacerle prueba a todas las personas que ellos puedan hacerle prueba para tratar de regresarlos. ¿Me entiendes? O sea, ahí no van a reportar por debajo, al contrario, me imagino que si sale algún falso positivo, pues no le importa, lo van a deportar también. En ese caso yo no tengo tanta duda sobre las personas que hayan deportado, pero sí tengo una gran duda sobre las personas que pueden haber sido infectadas en los centros de detención. Y hablando de cifras, para terminar con el tema de los números, hay aún 41.300 cubanos esperando por ser deportados, pero por el tema del coronavirus eso se detuvo completamente. ¿Es cierto que a los 90 días de esta detención el gobierno está obligado a dejarlos libres aquí? Bueno,
hay una decisión de un juez federal que dice que después de 90 días tienen que soltar a los detenidos. Sin embargo, por supuesto, estos son circunstancias excepcionales, esto no es lo normal. Esto va a tomar litigio, vamos a tener que ponerlo en las cortes y decir, bueno, hay que enforzar esa decisión del juez federal y no sencillamente lo que están diciendo, lo que está diciendo ICE es que no, bueno, no podemos hacerlo porque esto es una circunstancia especial porque la persona está infectada, no podemos soltarlos a la calle, no podemos estarlos moviendo, llevarlos hacia familiares que después puedan también transmitirle la enfermedad. Por supuesto, lo ideal sería que le dieran parol a todas estas personas, a todos estos cubanos que están esperando la deportación, que le den un parol y a ver qué pasa después cuando ya se hayan curado y todo, ¿no? O cuando la pandemia se haya calmado un poco. Pero no creo que vaya a pasar. Desafortunadamente, si le dan parol, ya sabemos que muchos de ellos van a ser elegibles para la ley de ajuste y eso es una cosa que estoy seguro que el Departamento de Inmigración tiene en mente a la hora de no soltarnos. Tengo la sensación de que este tema de la salud, del cuidado sanitario, está por encima de cualquier ley de inmigración. Si yo tengo mi estatus, entro a este país justificando que amerito tener asilo político o lo que sea, para nada sirve porque a nivel sanitario yo voy a salir. ¿Qué percepción tienes tú de eso? Este problema de la pandemia, por supuesto, nos ha llevado a cosas que hacía mucho tiempo no se veían. Un poco, o sea, no estamos seguros de lo que va a pasar, porque por supuesto lo que se está diciendo es que la cuestión médica pues toma prioridad sobre los otros problemas, sobre, por ejemplo, las peticiones de asilo, sobre si te dejamos entrar al país o no. El presidente ha mandado a parar, a cerrar las fronteras, se han puesto casos, se han puesto peticiones en las cortes. Algunos jueces han dicho sí, eso está bien, otros jueces han dicho no, hay que, como que hay que hacerlo un poquitico más amplio, que sea más, que se conozca más qué es lo que se quiere hacer en cuanto al problema médico. Pero definitivamente hemos visto que por razones médicas se ha pasado por encima de derechos que las personas tienen, por ejemplo, derecho de aplicar para asilo político, derecho de entrar al país porque tienen una visa. O sea, que sí, definitivamente esta pandemia nos ha llevado a extremos que no nos sospechábamos, jamás pensábamos que iban a suceder cosas como las que estamos viendo. Pero también yo reconozco que son circunstancias excepcionales, esto no es lo normal, esta pandemia, este virus es altamente transmisible. Yo entiendo, o sea, hasta cierto punto entiendo que si queremos pararlo, queremos controlarlo un poco, hay que tomar medidas que no van a ser populares. Pregunta que te hago con respecto al maltrato en los centros de detención que están por demostrarse. Te tengo un punto de vista opuesto más adelante. Con respecto a estos maltratos, me viene a la mente el hecho de que cuando una persona es víctima de violencia doméstica puede optar por estatus legal, es decir, el gobierno los protege. En el caso de que tú estés detenido en un centro de detención y eres maltratado y lo puedes demostrar con exámenes médicos, de alguna manera, ¿inmigración te puede dar un soporte adicional? No, o sea, el aspecto de la violencia doméstica, por ejemplo, en la ley BAWA, que es el acta en contra de la violencia, se llama el acta en contra de la violencia de la mujer, pero en realidad se aplica para hombres y mujeres también. Eso está, o sea, está bien específico para ese tipo de casos donde sucede algo dentro de casa, sucede algo en la familia, ¿me entiendes? Estas personas que son víctimas quizás de violencia dentro de los centros de detención, no creo que van a tener muchas opciones a la hora de aplicar para un beneficio. Primero, si vamos a suponer, si son víctimas dentro de su familia, o sea, son una hermana, un esposo, una cosa así, estas personas no van a tener estatus tampoco, van a estar en la misma situación que ellos. O sea que por lo tanto no le van a poder conferir ningún tipo de beneficio de migración. Pero además, como sabemos, las cosas que suceden dentro de los centros de detención no van a dar pie a ciertos beneficios de migración. Con excepciones, por supuesto, porque todos tienen, las reglas generales todas tienen su excepción, pero en general no van a dar pie a beneficios de inmigración. Un pequeño paréntesis retomando el tema de la violencia doméstica. Una persona que está siendo víctima de violencia doméstica, ¿qué debe consignar o qué puede hacer para tener estatus legal al separarse igual de su pareja que la maltrata? Claro, la violencia doméstica puede ser no solamente física, puede ser psicológica también. Las personas que no han recibido, o sea, que no han sido víctimas de violencia física, pero que sí han sido violencia
víctimas de violencia psicológica, de Emocional. maltrato psicológico, tienen que ir a un psicólogo, tienen que establecer cuánto les ha afectado esa violencia física, esa violencia psicológica. O sea, tienen que tener un reporte de un médico que pueda probar que sí es cierto que esta persona ha sido afectada por esa violencia psicológica. Por supuesto, si hay violencia física, pues hay que llamar a la policía, hay que hacer un reporte de la policía, si es posible que el victimario sea arrestado, que le pongan cargos criminales. Esas cosas siempre son importantes. Pero en el menor de los casos, que se llama a la policía, que se haga un reporte de policía, si es posible que se ponga una orden de alejamiento. Siempre es bueno documentarlo todo, que todo quede documentado para que cuando se vaya a probar no queden huecos que le permita entonces a una negación. Hay que hacer esto lo más sólido posible. De nuevo, las personas que son víctimas antes, a mí me venían diciendo, no, pero es que a mí no me golpea, solamente me maltrata físicamente, verbalmente, me maltrata psicológicamente. Necesita ir a un psicólogo y que el psicólogo sea el que entonces determine que sí, que hay una afectación psicológica debido a ese abuso emocional, a ese abuso mental. ¿Te ha pasado últimamente que has recibido clientes de abusos, violencia doméstica, o eso se ha calmado? Oh, no, no. En realidad, a principio de la pandemia hubo muchísimos casos de violencia doméstica, había casos de, o sea, y se achacaba, ¿no? A que esa cercanía, ese encerramiento que había, la gente estaba muy tensa unos con otros. Pero afortunadamente eso se ha ido calmando un poco, ya no hay tantos casos. También las cortes están cerradas, no era tan fácil, no había tanto acceso a las cortes, no había tanto acceso para poner una denuncia, para poner una petición de alejamiento. Quizás eso tenga algo que ver, pero sí, no, definitivamente se ha calmado un poco. Al principio había muchísimos casos, pero ya se ha calmado. Pregunta que te hago, volviendo al tema de los centros de reclusión, más del 60% están en manos de empresas privadas. No está mal privatizar este tipo de servicios, pero no sé, me da la sensación de que el tema de tanto dinero que corre, de alguna manera está modificando las decisiones de inmigración. ¿A ti no te da esa sensación? Yo estoy de acuerdo contigo, yo pienso que es bueno, o sea, que estas cosas estén en manos privadas. Me parece que funcionan mejor cuando están en manos privadas que cuando están en manos del gobierno. El gobierno es el peor administrador que existe en todos los campos, en todas las cosas. Por lo tanto, yo estoy completamente de acuerdo con que se privaticen estos centros de detención y esas cosas. Pero, sin embargo, tiene razón también. Les causa un estímulo, por ejemplo, de tener todas las camas llenas, porque a ellos les pagan por camas ocupadas. Si tienen camas vacías, no le van a pagar. Y a la larga, pues ellos lo que están buscando es su ganancia, lo que están buscando es, o sea, ellos, la mayoría de las veces son corporaciones que tienen inversionistas que necesitan ver ganancias, necesitan ver que su inversión está produciendo algún tipo de fruto. Y eso quizás sí, quizás provoque, por ejemplo, que se retrasen un poco las deportaciones o que se retrase el soltar a ciertas personas bajo fianza y todas esas cosas. Pero o sea, yo he visitado muchísimos centros de detención privados y te digo, están más limpios que los centros de detención del gobierno. La comida que se les da es mejor. Las personas los tratan con mucho más dignidad. O sea, yo no tengo ningún problema con que existan las cárceles privadas de migración mientras haya algún tipo de control sobre eso y que no sea, ¿me entiende? Que todo el mundo vaya a parar las cárceles privadas, porque como te digo, ese estímulo no debe estar ahí y definitivamente es algo que preocupa. Bueno, y me consta que, por ejemplo, el centro de Homestead trataba a la gente, a los muchachos de manera digna y realmente trabajaban para entregarlos a familiares aquí en Estados Unidos y hacían todo lo posible para no deportarlos. Me consta, solo los entregaban a ICE cuando realmente el muchacho tenía un prontuario criminal importante. De resto, eh, trabajaban por la reunificación familiar. Eso sí es un hecho. Y sin embargo, hubo muchas denuncias que decían que habían abusos, que no se les daba suficiente tiempo para que estuvieran jugando y todas esas cosas, lo cual, por supuesto, como te decía anteriormente, tenía implicaciones políticas. O sea, desafortunadamente siempre van a haber detractores de todas las cosas. Bueno, y si es un negocio, una industria que se dedica a eso y que quiere ese contrato, va a buscar la manera de alguna manera, ensuciar o dañar la obra anterior para ver si le dan ese contrato. Eso funciona así, eso no es ningún misterio.
Ahora, Por supuesto. a nivel de inmigración, ¿cómo puede la gente de alguna manera protegerse y salir bien parado de toda esta industria que tiene que ver con esto? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Cómo puede protegerse alguien que viene de nuestros países para acá, tomando en cuenta estos supuestos maltratos, estos supuestos negocios, todo este tipo de cosas? Bueno, a la larga, Luis, la ley es lo que rige, ¿no? Por lo menos yo que soy abogado y esta ha sido mi pasión toda mi vida, las leyes, las cosas que se hagan de una forma ordenada. Yo confío en la ley y me parece que si las personas vienen, por ejemplo, y solicitan asilo político y hay problemas, bueno, pues sencillamente tienen que buscar un abogado, tienen que buscar un abogado que les avale sus derechos. Si hay una persona que considera que tiene derecho a que lo suelten porque ha probado todo su caso y ha hecho todas las cosas que tiene que hacer, definitivamente tiene que buscar un abogado. Y si hay grupos que se sienten abusados, pues entonces tienen que contactar a algún tipo de abogado para que ponga una demanda en contra de esos lugares donde se clama que están abusando. Porque a la larga la ley prevalece. En mi opinión, la ley siempre prevalece, la ley gana al final. Estas cosas pueden pasar por un tiempo, pero la diferencia entre los países donde no hay un orden, donde no hay un Estado de Derecho, es que en los Estados Unidos, a la larga, el derecho prevalece, la ley prevalece y las cosas toman el curso que tienen que tomar. O sea que si de repente la señora Nereida viene para acá, va a poder tener un sistema de derecho, un sistema de inmigración limpio que va a hacer sus pasos correctamente. Sin duda, no le vamos a tomar en cuenta las tonterías que ha dicho anteriormente, solamente vamos a pensar que, bueno, ha visto la luz y que ya tiene derecho entonces de vivir en un país de libertad. Bueno, perfecto. Jesús, ¿algún consejo final? Creo que ya se venció el plazo de las... Ah, no, mentira, la semana que viene se vence el periodo en que los costos de inmigración están a un buen precio. ¿Hay chance en una semana de hacer un proceso, abrir un proceso de asilo, pedir a algún familiar, hacer algo con los precios viejos? Es una de las cosas que me ha preocupado. O sea, hablamos en otras ocasiones y he hablado yo en otros medios también de que, bueno, suben los precios ahora el 2 de octubre y sin embargo, no he visto lo que esperaba ver. Esperaba ver que la gente se apurara, ¿no? Para aplicar, sobre todo para la ciudadanía, que va a subir tanto. Eh, y yo lo repito, las personas que pueden aplicar 90 días antes de que se le cumplan sus 5 años, pueden aplicar ya para su ciudadanía. Deben hacerlo, no deben esperar hasta que se le cumplan exactamente los 5 años y sobre todo no deben esperar hasta después del 2 de octubre, si es que lo pueden hacer, porque van a tener un precio más alto. O sea, es una tontería, ¿no? Que si el 1 de octubre tú tienes el chance de pagar una cantidad, el 2 de octubre no te ha importado y vas a pagar casi $500 más. No veo la razón para eso. O sea, este es el momento de aplicar para todos los beneficios. ¿Hay planes de pago o eso es así, brinco rabioso, como dicen? Bueno, no, definitivamente tenemos planes de pago. Sabemos que la gente no tiene cientos de dólares ni miles de dólares debajo del colchón. Sabemos que necesitan tener, o sea, una forma que se les facilite para pagar sus trabajos y, por supuesto, tenemos planes de pago. Quien único no tiene plan de pago es el gobierno americano. O sea, los filing fees, eso hay que pagarlo de una. Ahí no hay forma, ellos no reciben un pago ahora y el otro pago después. Eh, hay, hay muchos casos de cosas que se permitían, que se le perdonara el pago, ya eso no se está permitiendo. Hay muchos casos que todavía se permiten, pero la gran mayoría ya no se permite el perdón de pago. Sería interesante que alguien que está fuera de Estados Unidos le pueda hacer alguna pregunta. Aprovechen que es gratis, denle clic al enlace de Facebook que tienen ahí en el post o entren a la página web de Gallardo y háganle una pregunta a Jesús o a cualquiera de los abogados de Gallardo porque es gratis, no cuesta nada y más o menos abre un camino para resolver su tema migratorio. ¿Te ha ocurrido, a Jesús, en algún caso de alguien que está en Cuba o estuvo en Venezuela o en Colombia que pudo abrirse el camino estando desde afuera? Oh, no, claro, muchísimas personas, sobre todo, o sea, Cuba y Venezuela están un poquitico más restringidos, pero de otros lugares, México, Colombia, nos llaman y nosotros tienen, o sea, preocupaciones de si su caso tiene o no tiene solución. Y hemos podido resolverle a muchas personas. Eh, pero sí, o sea, nos deben llamar. Nosotros tenemos nuestro número
disponible en todo momento. La consulta, tal como tú decías, es completamente gratis, no van a perder nada y a lo mejor le podemos dar información que le va a servir de mucho. Nos pueden llamar sin ningún tipo de problema en cualquier momento, contactarnos también a través de nuestro sitio web. O sea, aquí estamos para ayudarlos, nos pueden contactar en cuanto quieran y con la pregunta que tengan. Si no se le puede resolver, se lo vamos a decir. Si tenemos algo que podemos hacer por ello, también le vamos a decir. Bueno, y no sería malo viajar con el teléfono anotado en el celular o en un papelito, el 305-261-7000, porque uno nunca sabe, porque cuando uno le dicen abogado y uno dice, bueno, no tengo ni idea, no, sí tengo idea, ya hablé con alguien, conocí a alguien, ya hice un contacto con Jesús Novo o alguno de Gallardo y ya tengo como un camino recorrido, porque si bien es cierto que puede ser difícil en algunos momentos pasar, la ley te ampara. Es increíble. Me parece una idea excelente, me parece que, o sea, tener el número de un abogado siempre en su contacto es una buena idea, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitarlo. Y la mayoría de las veces, o sea, no es que, no, ven y llama al abogado pasado mañana, ¿no? Usualmente tienes que llamar al abogado inmediatamente en ese momento y nosotros estamos disponibles. Así que me parece una idea excelente eso. Bueno, ya saben, gente, pónganse las pilas. La semana que viene ya suben los precios de inmigración y vamos a esperar a ver cómo se aclara el tema de los supuestos maltratos en los centros de detención, que obviamente han ocurrido, pero no podemos difundir algo que todavía no está demostrado. Están en investigaciones, hay jueces que están sobre la causa y vamos a esperar a ver cómo se aclara el panorama. Bueno, nada, un saludo a la señora Nereida Céspedes Ramos, que le vaya muy bien. Espero que, bueno, podamos seguir compartiendo amistosamente. No me llamo Gallardo, mi nombre es Luis Sosa y el señor Jesús Novo, él es especialista en inmigración. Si tiene alguna pregunta, hágala de manera gratuita. Jesús, hemos terminado. ¿Algún mensaje final o para la señora Nereida o para el público en general? A la señora Nereida, mis mejores deseos para ella, sobre todo que pueda comer esta noche, que pueda comer mañana, que no esté preocupada la cola que va a tener que hacer, o sea, y que quizás la familia que le está enviando cosas aquí de los Estados Unidos, bueno, porque que le envíe sea suficiente como para poder sobrevivir, porque estoy seguro que tiene a alguien aquí en los Estados Unidos que le hace su recarga y todas esas cosas. A las demás personas, bueno, los que están aquí viven en libertad, pues que si tienen problemas legales, que nos den una llamada, que llamen a Gallardo, aquí estamos para servirles, estamos para ayudarles, así que no lo piensen dos veces. Bueno, lo que le dijiste a la señora Nereida me recordó el comercial de Gallardo que acaban de sacar con un chancletazo, que hay que agacharse para que pase. Lo que dijiste pareció un chancletazo. Gente, gracias por acompañarnos. Hay que estar atentos a las nuevas informaciones que llegan y sobre todo informarse y no dejarse influenciar por los rumores, por los dimes y diretes. Hay que poner los pies en la tierra y educarse como buenos ciudadanos. Gracias por acompañarnos, vamos a compartir el programa y nos vemos la semana que viene. Gracias, Jesús. Gracias a ti, nos vemos.